Shalom Ubrajó. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, para los que no me conocen, mi nombre es Juan. Este nombre me lo puso mi adorada madre. Cuando mi mamá me puso por nombre Juan, sin ella saberlo, solo porque Dios le inspiró, me conectó de manera espiritual con mis antepasados bisabuelos de origen judío, que se llamaba Juan de Dios Londoño por parte de mi madre y Juan Bautista Arango por parte de mi padre. Hoy voy a hablar de un tema muy interesante y les pido, mis queridos amigos, que vean este video de principio a fin, porque yo estoy seguro que les va a sorprender, que van a poder comprender. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante. ¿En qué tiempo estamos según el calendario judío? Vuelvo y repito, ¿en qué tiempo estamos según el calendario judío? Bueno, para entender este asunto, vamos a la Torá. Recuerde que la Torá son los primeros 5 libros de Moisés. La Torá es el manual de instrucciones. Vamos a hablar de Génesis 15:13 y de Éxodo 12:40-41. Vamos a armar el rompecabezas, porque en Génesis 15:13 Dios le dice a Abraham que los hijos de Israel serían esclavizados 400 años. ¿Y por qué en Éxodo 12:40-41 dice que el pueblo de Israel estuvo esclavizado 430 años? ¿Será que hay algún enredo? ¿Algo no concuerda o qué? Es la pregunta. Pero hoy vamos a armar el rompecabezas y vamos a desenredar lo que pensemos que está enredado, pero yo sé que enredado no está. Bueno, dice que en Génesis 15:13, porque Dios le dice a Abraham que el pueblo de Israel sería esclavizado 400 años, lo que le acabé de decir. Y porque en Éxodo 12:40-41 dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron Egipto fue 430 años. Vamos a armar ese rompecabezas. Bueno, la diferencia de números se debe que los 430 años cuentan el tiempo total desde el pacto de Dios a nuestro padre Abraham Avinu, incluyendo su vida y la de Isaac en la tierra de Canaán, mientras que los 400 años son una cifra redonda que a medida el tiempo exacto de opresión y destierro para sus descendientes. Bueno, entonces vamos a explicación de los 430 años, ¿sí? Explicación de los 430 años. Vamos a explicar bien. El total de los 430 años abarca desde el llamado y la promesa que Dios le hizo a Abraham en Canaán hasta el día exacto de la salida de Egipto. ¿Ok? Hasta ahí todo correcto. Desde el día que Dios llamó a Abraham. ¿Ok? El texto incluye el tiempo que Abraham y Isaac vivieron como extranjeros en una tierra ajena. ¿Cuál era esa tierra ajena? Canaán. Antes que la familia llegara a Egipto con Jacob. El apóstol Pablo confirma esto en el Brit Hadashah, lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, que sabemos que es el mismo antiguo pero revelado.
Vamos a ver qué nos dice el Brit Hadashah en el libro de Gálatas 3, 16 y 17. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en esta carta. Gálatas capítulo 3, versículo 16 y 17. Ténganme un poquito de paciencia, muchachos. Gálatas está antes de Efesios, ¿cierto? Dice, en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, leo la palabra. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, el cual es Mashiach, que quiere decir Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Mashiach, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Listo, entonces acá está confirmando el apóstol Pablo los 430 años que se cuentan desde que Dios hace pacto con Abraham hasta la salida de Egipto. Listo, ahora vamos a ver por qué en Éxodo 12, 40, 41. Esa es la explicación de Éxodo 40, 41. Lo que acabamos de ver, ¿cierto? Ahora vamos a la explicación de los 400 años. Dice, se refiere específicamente al periodo de maltrato en tierra ajena y su sufrimiento y esclavitud. Es una cifra aproxima o redonda en la literatura bíblica para marcar el proceso en el que la descendencia creció, fue oprimida y el momento que Dios juzgó a Egipto. ¿Me hago entender? Comienza formalmente años después, cuando la familia de Jacob ya está establecida y empieza la verdadera aflicción. Muchos eruditos calculan que los primeros 30 años, y esto yo lo acabé de subrayar, que los primeros 30 años corresponden al tiempo de los patriarcas en Canaán, al ascenso de José antes de la esclavitud dura. Listo. Vemos que esta parte ya está aclarada. Ahora vamos a ver en qué tiempo estamos del calendario judío. Los judíos dicen que estamos en el año 5786, pero hay que sumarle 210 años. ¿Pero por qué hay que sumarle 210 años? Bueno, vamos a ver a qué se refiere. Ténganme un poquito de paciencia. Recuerda que la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de saberse, ¿cierto? Eso lo dice la palabra de Dios. Dice, no se deben sumar 210 años al calendario hebreo actualmente para alterar su cuenta oficial. El año 5786, que es en el que estamos, es el total formal auténtico desde la creación de Adán, según la tradición rabínica. El número 210 surge de un debate cronológico interno sobre cuánto tiempo exacto duró la esclavitud de los hebreos en Egipto. Vamos a mirar el debate, el origen de los 210 años en la discordancia bíblica. La Torá dice en el libro de Génesis, la descendencia de Abraham sería extranjera y oprimida por 400 años. Eso lo dice Génesis, que eso fue lo que aclaramos cuál es la diferencia entre 400 a 430 años. El texto de Éxodo menciona que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años.
Listo. Los sabios del Talmud y cronistas antiguos, como en el texto clásico Sefer Olam Rabbah, analizaban cómo cuadrar estos números con las genealogías. Se interpretó que los 400 años empezaban a contar desde el nacimiento de Isaac y cuando Abraham tenía 100 años, restando los años previos de Abraham y Isaac antes de bajar a Egipto. Bajo esa lectura, la estancia real efectiva de los hebreos dentro de las tierras de Egipto se calcula exactamente en 210 años. Estructura del conteo hebreo. Vamos a leer estructura del conteo hebreo. El calendario no usa una suma externa de 210 años para definir en qué año se vive. Los años se acumulan de forma consecutiva, sumando las edades de las genealogías bíblicas desde el Génesis. El número 5786 ya encapsula toda la cronología tradicional desde el principio estimado del ser humano, sin requerir ajustes aritméticos adicionales en el presente. Listo, eso dice en esta información. Pero tengo una, muchachos, que es mucho más exacta. Dice, ¿por qué el calendario judío tiene un desfase de 210 años? Acá está el secreto. Lo que la mayoría no advierte y desconoce es que el año judío tiene un desfase aproximadamente de 210 años. Este desfase se conoce a menudo como los años perdidos. No es un error de cálculo astronómico, sino una discrepancia entre la cronología rabínica tradicional y la historia académica. Este fenómeno se explica principalmente por dos puntos clave. Vamos a mirar cuáles son esos dos puntos claves, ¿cierto? Interpretación tradicional rabínica, la estancia en Egipto. Existe una diferencia histórica sobre cuánto tiempo pasaron los israelitas en Egipto. Según el cálculo derivado de figuras rabínicas como Rashi, la estancia real en la que los israelitas estuvieron como esclavos fue de 210 años. La Biblia enseña que los israelitas estuvieron en Egipto 430 años, según la interpretación judía, y los últimos 10 años fueron esclavos. Son esos 210 años que han sido restados o sacados del conteo, haciendo que el calendario judío quede atrasado por ese mismo periodo. Existe una hipótesis de por qué el calendario judío tiene un atraso de 210 años, conocida como el periodo de Persa. El periodo de Persa, Sefer Olam, la fuente principal de la cronología judía, es el Sefer Olam Rabbah, un texto del siglo II. En esta obra, el periodo de domingo persa sobre Yehudá, o sea, Judea, se reduce solo a 52 años, cubriendo solo unos pocos reyes mencionados en la Biblia, mientras que la historiografía académica moderna, basada en registros arqueológicos y astronómicos babilónicos y griegos, establece que este periodo duró mucho más, presentando una enorme diferencia de aproximadamente 210 años. Esta diferencia en la duración del imperio persa es la razón técnica más citada por los expertos y académicos, por lo cual el año actual del calendario judío, Anno Mundi, presenta este atraso respecto a las fechas históricas universales para eventos como la destrucción del primer templo. En conclusión, tenemos certeza histórica documentada de que el calendario judío tiene un desfase. En lo personal, me inclino por el desfase derivado de la interpretación del periodo de esclavitud en Egipto, carece de 210 años, por lo que de manera responsable debemos añadirlo y no ignorarlo de forma deliberada. Así que si sumamos esos 210 años
al año actual en el que se encuentra el calendario judío. Entonces, ¿cuál es el calendario judío actual en estos momentos? 5.786 años, pero hay que sumarle 210 años que los judíos estuvieron ahí, digamos, en Egipto, no cuando iban a entrar, sino cuando ya estaban establecidos. Entonces se suma 5.786 años que actual, más 210 años da 5.996. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que Mashiach está a las puertas. Porque no podemos ignorar estos 210 años en los cuales el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Y los 190 años fueron mucho antes. Entonces, si a este año hebreo, porque estamos en el mes de Elul, que es el mes 12, el mes Elul del calendario hebreo, o sea que dentro de 40 años, 40 días se celebra Rosh Hashanah, que es Año Nuevo Judío. Entonces, estamos en el año 5.786. Si lo sumamos con 210 años, que supuestamente perdidos de la esclavitud de Egipto, pero pues no están perdidos, da un conteo de 5.996. ¿Qué quiere decir? Que ya Mashiach está a la puerta, que ya falta poquito para el año 6.000. O sea que nos faltaría prácticamente, como casi 4 años, imagínense ustedes. Bueno, muchachos, de todas maneras, les aconsejo que investiguen, que estudiemos. Es bueno que el pueblo cristiano sepa en qué tiempo estamos, porque muchas veces decimos, no, eso dejémoselo a los judíos. Muchas veces decimos eso, dejémoselo a los judíos, pero nosotros no podemos pensar de esa manera, que se lo tenemos que dejar a los judíos. No, es bueno nosotros saber en qué tiempo estamos. Miremos el reloj de Dios. Recuerde que Israel es el reloj de Dios. Dios me los bendiga grandemente. Espero que esto les sirva a ustedes cada día para adquirir más conocimiento de la palabra del Señor. Bendiciones. Shalom, shalom.